Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video. Mi nombre es Mauricio Giulidori y hoy les quería hablar sobre el tratamiento de la diarrea neonatal en los terneros. Antes de empezar a ver específicamente el tratamiento, quería comentarles algo sobre qué efecto tiene la diarrea sobre el balance hidroelectrolítico y energético de las terneras. Y ese balance depende de la relación entre los ingresos y los egresos al organismo. Y fíjense que el cuadro de diarrea, por un lado, aumenta los egresos, o sea, la pérdida de líquidos y de electrolitos, y por otro, reduce el ingreso. Produce, en cierta forma, anorexia en el animal y también reduce la absorción. Entonces, el cuadro de diarrea lo perjudica a dos niveles, en cuanto a que reduce los ingresos de hidroelectrolitos y aumenta los egresos. Entonces, lo que se establece es una situación de balance hidroelectrolítico y energético negativo en el caso de las terneras con diarrea, ¿no? ¿Qué desequilibrios causa esa diarrea en los terneros? Deshidratación hipotónica, acidosis metabólica, hiperpotasemia y a su vez aumento de los ácidos grasos no esterificados, del beta-hidroxibutirato y reducción de la glucemia. O sea, produce también hipoglucemia. ¿A qué se debe esa acidosis metabólica? Hay varios motivos. Una es la pérdida de bicarbonato en las heces. Otro de los motivos es la menor excreción renal de ácidos, la cetoacidosis por el ayuno, la glucólisis anaeróbica tisular cuando el grado de deshidratación ya es bastante importante y el animal presenta problemas circulatorios. Y esta última, que quizás sea la más importante, que es la fermentación láctica bacteriana a nivel intestinal. Y fíjense que en este caso lo que se produce es delactato, que se absorbe, pero los tejidos no lo pueden metabolizar tan rápido como la forma L, ¿no? Esos serían los motivos entonces que llevan a la ternera a una acidosis. ¿Cómo se evalúa el grado de deshidratación? Con el enoftalmo, o sea, con el grado de hundimiento del ojo. La manera de evaluarlo se multiplica los milímetros que tiene de hundimiento, o sea, de distancia entre el párpado y el globo ocular, en el párpado inferior y el globo ocular, se lo multiplica por 2 y eso nos da una idea del grado de deshidratación. Entonces, fíjense, menos del 5% tenemos menos de 2 milímetros de hundimiento. Entre un 6 y un 8% de deshidratación, acá estamos 3-4 milímetros de enoftalmo o de hundimiento del ojo. El pliegue cutáneo ya dura 1 o 2 segundos. Con una deshidratación del 9 al 11, el enoftalmo es de unos 5 a 6 milímetros y el pliegue cutáneo ya dura 3 a 5 segundos. Una deshidratación de más del 12 ya muy marcada. Hay un hundimiento del globo ocular de más de 6 milímetros y el pliegue cutáneo dura más de 6 segundos. Entonces, cuando la deshidratación es menor a 5%, se habla de una deshidratación leve, moderada cuando es del 6 al 8% y una deshidratación severa cuando supera ya el 9% del peso del animal, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta esto, que de manera práctica es así, es el hundimiento que tiene el ojo con relación al párpado multiplicado por 2 y nos da una idea del porcentaje de deshidratación. La otra cuestión interesante es evaluar el grado de acidosis metabólica. Y esta se evalúa mediante el grado de presión que muestra el animal. Entonces, para eso se usan, por ejemplo, el reflejo de succión y la habilidad de pararse o de mantenerse de pie de la ternera. Cuando la acidosis es leve, la succión y la estación son normales, o sea, son animales capaces de pararse. En la acidosis moderada, ya el reflejo de succión es débil y la estación es inestable, empieza a aumentar separa las piernas, las patas para tener mayor base de sustentabilidad.
y a su vez se incorpora con ayuda. Cuando es severa, ya pierde el reflejo de succión, es incapaz de pararse o de mantenerse parado. O sea, si ustedes la incorporan, se vuelve a caer, ¿no? Entonces, en los casos en general de acidosis leve, el déficit de base es de 5 más o menos. En las moderadas está alrededor de los 10 y en el caso de la severa, el déficit de base es ya superior a los 15 milimoles en ese caso. ¿Cómo se maneja la diarrea neonatal? O sea, ¿cómo deberían monitorear a las terneras? La clave acá es detectarlas lo antes posible. Entonces se evalúa la higiene del tren posterior. Para eso hay una escala bastante conocida de 4 puntos, que ahora en un ratito la vamos a ver. Se evalúan las deyecciones. También hay una escala en 4 puntos de materia fecal. ¿Y por qué es importante detectarlas cuanto antes? Porque hay que rehidratarlas, sobre todo por vía oral, que es lo más práctico, ¿no? Entonces, cuanto antes detectan los animales con diarrea, es más fácil de usar la solución de rehidratación oral. Fíjense la escala de higiene. Grado 1, que es totalmente limpio el tren posterior. En el grado 2 hay suciedad, sobre todo en la parte alta del tren posterior. Fíjense que en el grado 3 ya llega prácticamente hasta los garrones y en el grado 4 está todo sucio, está la cola, los garrones, todo. Y la escala de calificación de las heces, el 0 cuando tiene forma, es seca y tiene forma, 1 cuando es pastosa, ya perdió la forma. Esas serían las heces consideradas normales, 0 y 1, ¿tá? O formada y seca o pastosa. Cuando ya está blanda y floja, o cuando es que es grado 2, o cuando está líquida acuosa, que es grado 3, grado 2 y 3 ya se consideran heces diarreicas, ¿tá? Y esas son las que hay que buscar cuando se hace la evaluación. ¿Y cuál es el objetivo entonces de la fluidoterapia en estas terneras? ¿Qué es lo que se busca revertir o evitar? La deshidratación hipotónica, ¿tá? La acidosis metabólica y la caquexia, ¿tá? No tienen muchas reservas corporales las terneras, entonces no pueden estar en ayuno. Entonces, ¿cómo se rehidratan? Y la pregunta que habría que hacerse, que es clave, es esta: si hay reflejo de succión y si son capaces de pararse o mantenerse en estación o de pie, ¿tá? Si tienen reflejo de succión, entonces rehidratación oral, que es lo más práctico. Si no tienen reflejo de succión, hay que hacer rehidratación parenteral, ¿tá? Endovenosa. Entonces, ¿qué habría que darle con esa rehidratación? Sales de sodio, que son las que favorecen todo que haya líquido, digamos, por fuera de las células, las que mantienen el volumen extracelular. Agentes alcalinizantes que tengan una diferencia de iones fuerte positivo, que aporten más sodio y potasio que cloro. Estos corrigen la acidosis metabólica. Y lo otro que habría que aportarles es glucosa, energía. Lo que esto intenta corregir es el balance energético negativo y evitar que entren en caquexia los animales, ¿no? Como para que tengan una idea, unas terneras requieren unos 600 gramos de glucosa por día. Entonces, ¿cómo habría que hacer el manejo de la fluidoterapia oral? A todas las terneras esas que detectábamos sucias y con heces flojas, o sea que tenían diarrea, pero que todavía se paran y maman, hay que darle 1 o 2 veces por día, 2 a 4 litros por día de un rehidratante oral. Eso se prepara en 2 litros de agua tibia. Y es interesante no cortar el suministro de leche, el suministro lácteo de sustituto, ¿no? Para evitar la caquexia. Entonces se irían alternando las tomas de solución esta rehidratante con las de la leche. En el caso de la fluidoterapia parenteral, que era la que se usaba cuando el animal no tenía reflejo de succión, lo que intenta revertir es el shock hipovolémico, ¿no? Para que vuelva a haber perfusión tisular, la depresión acidótica severa, eso para que el animal vuelva a recuperar, por ejemplo, el reflejo de succión y la capacidad de pararse y que se lo pueda llevar a una rehidratación oral.
y evitar la caquexia o reducir el balance energético negativo. Entonces, evitar el shock, corregir la represión. Sobre todo lo que se busca es que el animal vuelva a pararse, que tenga reflejo de succión para poder trasladarlo de una terapia parenteral a una por vía oral. Para rehidratar parenteral, ¿qué se usa? Y la vena yugular, por ejemplo, con un catéter rosa. Con esto se le puede dar 3-4 litros por hora, o si no, la vena de la oreja, que es el catéter azul celeste, que da 1,5 litros 2 por hora. Entonces, ¿qué cantidad de líquido hay que rehidratar? Digamos, esto sería el grado de deshidratación por los kilos de peso vivo. Por ejemplo, una deshidratación del 8% son 0,08 por 45, o sea, 3 litros 600. Si la deshidratación ya es severa, 12%, sería 0,12 por 45, o sea, 5,4 litros. 5.400 mililitros. ¿Qué tasa de pasaje habría que usar para rehidratar las terneras por vía parenteral? Y, por ejemplo, habría que usar soluciones isotónicas, cloruro de sodio 0,9 o bicarbonato de sodio al 1,3, y no hay que superar los 80 mililitros por kilo de peso por hora. 80 mililitros por kilo de peso vivo por hora para una ternera de 45 kilos, son 3.600 mililitros por hora o 3,6 litros por hora. Y tengan en cuenta que el catéter ese rosa, entonces el de 20G, aportaba entre 3 y 4 litros por hora. O sea que tranquilamente se puede hacer. Para el caso de soluciones hipertónicas ya se dan como un bolo, 250 mililitros de cloruro de sodio al 7,2% en 4 o 5 minutos. Esto lo que busca es resucitar al animal. En casos extremos le genera una hiperosmolaridad, mucha sed, y el animal va a intentar tomar agua, ¿no? ¿Qué cantidad de base hay que restituir a estas terneras que tienen acidosis? Y fíjense, hoy les comentaba, el déficit de base puede ser, ¿cómo se estima esto? El déficit de base serían 25 miliequivalentes de bicarbonato por litro de líquido extracelular, que es el valor normal, menos la bicarbonatemia que tiene la ternera en ese momento, ¿no? Entonces, por lo general, en una acidosis leve es de 5 a 8 miliequivalentes por litro, en una moderada estaba alrededor de los 10-12, y en una severa 15 a 20 miliequivalentes por litro en acidosis severa, entonces, de déficit de bicarbonato. Entonces, ¿cuántos miliequivalentes de base deberíamos reponer? Es el déficit de base por el volumen de distribución del bicarbonato por el peso vivo del animal. Entonces serían, por ejemplo, para la acidosis leve, 5 miliequivalentes por litro por 0,6, que sería el 60% ese de volumen de distribución del bicarbonato, por 45 kilos son 135 miliequivalentes. Para una acidosis severa son 20 por 0,6 por 45, 540 miliequivalentes por litro. Y esto está contenido en entre 1 o 2 litros de bicarbonato isotónico, más o menos. Entonces, ¿qué sales deberíamos usar para una fluidoterapia parenteral? Cloruro de sodio al 0,9%, bicarbonato de sodio al 1,3%, o si no, la dextrosa al 5%. Esas tres son isotónicas, digamos. En general, el rinche-lactato no se recomienda porque tiene una mezcla de D-lactato y L-lactato, que acuérdense, el D-lactato prácticamente no es metabolizable, ¿no? Entonces, como conclusión, digamos, de toda esta parte del tratamiento, podríamos decir que la diarrea entonces produce deshidratación hipotónica y acidosis metabólica, que es clave detectar los casos muy rápido, ¿tá? Por eso hay que revisar el tren posterior de los animales, el tipo de eyección, o sea, hay que buscar las terneras diarreicas cuanto antes para poder hacer la rehidratación por vía oral. La deshidratación entonces se evaluaba por el grado de hundimiento del ojo, y la depresión acidótica
por medio del reflejo de succión, fundamentalmente, ¿no? Y la capacidad de pararse del animal. Lo ideal es rehidratar a todas las terneras con diarrea por vía oral, por eso hay que detectarlas temprano, cuando todavía el animal tiene el reflejo de succión y tratarlas. Y la solución debe aportar sodio, una diferencia de iones fuertes positivos, o sea, debe ser una solución alcalinizante y debe tener glucosa. En el caso de la rehidratación endovenosa, que es siempre mucho más costosa, más laboriosa, es para resucitar a los terneros. O sea, el objetivo que tiene esto es pasar un animal que está comprometido en la parte circulatoria y en el sensorio, transformarlo en un animal que pueda pararse y succionar como para estar apto para recibir una terapia oral, una rehidratación oral que es mucho menos laboriosa, ¿no? Y digamos, en la rehidratación endovenosa, entonces, ¿cuánto bicarbonato dar para corregir ese déficit? Entre 1 y 4 litros de bicarbonato al 1,3%, que es el bicarbonato isotónico. Bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos en el futuro. Suerte.